en el día de hoy referida a, según se ha colocado en el sílabus, con el título de distocias fetopélicas, ¿no? Y a continuación ponen mala presentación, ponen mala rotación y ponen macrosomía fetal al final. En realidad, de lo que se trata hoy día es que vamos a hablar sobre las distocias que se generan por la relación del feto con la pelvis, ¿no? Entonces, estas distocias se van a generar y van a alterar algunos de los movimientos cardinales del trabajo de parto. Entonces, el feto no va a descender, el feto no va a flexionar o no va a rotar. Algunas de esas trastornos van a ver y va a hacer que el parto se detenga o sea inviable la vía vaginal. Ya, esto puede estar debido a fetos grandes, que no son proporcionales a la pelvis, ¿no? O pueden ser fetos de peso promedio, pero algún factor hace que el feto no entre bien a la pelvis, no flexione, no rote, como por ejemplo una distosia de cordón, un circular de cordón, por decirles ese ejemplo. O alguna otra puede ser por una un problema del motor mismo, una distosia de contracción, que se llama, ¿no? Que eso lo van a ver en otro momento. Y así por el estilo. De eso se trata esta clase, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más didácticamente posible para que se entienda el ABC, ¿no? De hecho, una distosia de presentación es, por ejemplo, el feto podálico. Eso es, lo voy a mencionar así rápido porque es manejo de, hay una clase al respecto de parto podálico. ¿Okay? Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve en pantalla? Sí, doctor, se ve. Entonces hoy día vamos a hablar sobre la distosia de presentación, que se presenta en el sílabo como distosia fetopélvica, y que también se les llamaba antes distocias de móvil, ¿no? Porque tienen que ver con el feto, ¿no? Las competencias que ustedes van a adquirir al término de esta clase es saber conocer la incidencia de las diferentes distocias de presentación, conocer los factores asociados, hacer el diagnóstico clínico de una presentación podálica, que es la más común, ¿no? Después de la cefálica y de la situación transversa, hacer el diagnóstico clínico de la mala actitud de presentación y de la mala actitud de posición, ¿no? Conocer las complicaciones del parto vaginal por las distocias de presentación y conocer el manejo y tratamiento de las distocias de presentación. Este es el temario que vamos a desarrollar sobre las distocias de móvil que hemos puesto, ¿no? Vamos a hacer una introducción de unos conceptos que ustedes ya saben seguramente, pero que hay que reforzarlos. Hay que reforzarlos. Como te dice, la repetición es el gusto. ¿Ya? Vamos a ver lo que es presentación podálica y diagnóstico. Eso es rapidito, nada más, porque hay una clase sobre eso. La mala actitud de presentación, que es presentación occipital, que es presentación de frente, que es presentación de cara. Esas son las deflexiones, que también se dice de primer grado, segundo y tercer grado. Que es la mala actitud de presentación, la transversa persistente y la posterior. Hago sobre la situación transversa. Si distocia de hombros, salió la cabeza, pero no salen los hombros. La presentación compuesta y hago sobre la versión externa, que es una medida preventiva a la presentación podálica o la situación transversa. ¿Ok? Entonces, esta distosia de móvil, cuando se hablaba de distosia de móvil, obedecía a un concepto morfológico dinámico del feto, ¿no? El feto es a manera de un cilindro y tiene tres segmentos: cabeza, hombros y nalgas. Estos tres segmentos son capaces de provocar el mecanismo de trabajo de parto, ¿no? Y se consideran que
este, estos segmentos son segmentos de distosia, ¿no? Incluso yendo la misma cabeza, porque la cabeza cuando es proporcional no hay problema, el problema es cuando la cabeza es grande. Recordando la cabeza fetal, que ya lo hemos visto ayer, recordando que el diámetro que ofrece un feto en una presentación de vértex o de occipucio es el diámetro suboccipito bergmático, ¿ya? De 9.5 centímetros. ¿Ya? Esto deben saberlo. ¿Ya? Si lo repito varias veces es por algo. Vértex o occipucio, el diámetro que se ofrece es el suboccipito bergmático de 9.5 centímetros. Ya sabemos que los huesos son móviles, que tienen suturas, que no están fijas y hacen dar la posibilidad de que la cabeza se molee y se adecue al canal del parto, ¿no? Tiene suturas, ¿no? La más importante de la sagital y que determina algo que vamos a hablar más luego, que se llama el sinclitismo, ¿ya? O el asinclitismo, ¿ok? Las fontanelas son importantes porque van en la presentación más frecuente, que es la de occipucio, lo que vemos, el patrón de referencia para saber si la cabeza está rotando bien, es la fontanela menor, que es una fontanela pequeña, un triángulo, ¿no? Y que tiene sus lados de 0.5 a 0.7 centímetros, estamos de 5 a 7 milímetros, es chiquita. A diferencia de la fontanela mayor, la bergmática, la mayor, que es de una fontanela, un rombo, ¿no? Con diagonales de 4 y 3 centímetros, o sea, es grande, ¿ok? Mucho más grande, pues, o sea, 4 o 5 veces más grande que la fontanela menor. O sea, es imposible que uno se pueda confundir una con la otra. Basta que ustedes la toquen una vez, cuando estén en los hospitales, vayan a la zona de porpero, donde estén las madres con sus fetos, perdón, sus recién nacidos, lávense las manos y palpen en la cabeza, porque van a sentir todavía las fontanelas, tanto la mayor como la menor. Recordarles que el parto es posible por el moldamiento de la cabeza, ¿no? La cabeza del recién nacido es así alargada, todos los fetos, los recién nacidos tienen cabeza alargada, pero a 24 horas ya recuperó su forma, ¿no? A veces la madre se preocupa, mira, así va a quedar mi hijo, no, así no va a quedar, se va a quedar como la genética determine que la forma de su cabeza. ¿Ok? En la presentación de hombros y nalgas, que son las otras dos presentaciones que se pueden dar, en hombros el diámetro que se ofrece es el biga acromial, que tiene una longitud de 12 centímetros, por eso que el parto no es posible. ¿Ok? Y en nalgas, en cambio, sí, el diámetro victocranterio tiene 9.5 centímetros, entonces el parto sí es posible. Pero conlleva morbilidad, sí, mayor movilidad. Y después vamos a ver un tema de qué ocurrió en el año 2001, ¿no? Con un gran trabajo multicéntrico sobre el estado perinatal del parto podálico. Bueno, ustedes ya lo saben sobre los diámetros que se ofrecen, ¿no? Ya hemos visto que el vértex es 9.5, el subsidio reumático. En la presentación de flexión de primer grado sincipital es el occipito frontal de 12 centímetros, por eso que no sea posible el parto vaginal. El de frente es el occipito mentoniano de 13.5, imposible, ¿no? Y su mento bergmático de 9.5 es el de cara. Y como les decía ayer, la presentación o sea, cuando es la deflexión de tercer grado cara, es posible. El parto vaginal sí, porque el diámetro que ofrece es del mismo tamaño que el suboccipito bergmático de la presentación de vértex. Solo que hay dos variedades. Y vamos a verlo más adelante. La mento anterior, la mento posterior, la posterior no sale. Solo la mento anterior. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Esta es la actitud fetal universal de flexión. Cuando le pregunto cuál es la actitud fetal universal, es esta de flexión. Entonces, por eso el feto ofrece el occipucio, ¿no? No el sincipucio, que es esto. Ofrece el occipucio.
Recordando los estrechos de la pelvis de entrada, el más importante clínicamente es el conjugado diagonal, que debe medir más de 12 centímetros, ¿no? Porque anatómicamente el más importante es el conjugado obstétrico, que mide 11. ¿Ok? El diámetro en el estrecho medio, el diámetro más importante es el biciático, porque es el más estrecho, 10 centímetros, ¿no? Y su tamaño puede estar influenciado por la prominencia de las espinas ciáticas. Si son romas, ¿no? El diámetro va a ser 10 centímetros. Cuanto más agudas sean, más prominentes, el diámetro va a reducirse. Y eso, por la planimetría, se va a calcular, ¿no? Interno. Luego tenemos el estrecho inferior, y aquí el estrecho inferior, el diámetro más importante es el biisquiático, o también se le dice tuberoso, bituberoso, lo que une las dos tuberosidades isquiáticas. Y esto debe medir mínimo 11, puede ser más de 11. Pero a la planimetría clínica, con la mano, se mide con el puño. Como hay parte blanda, se considera que debe medir 8 centímetros. ¿Ya? Esos diámetros que he mencionado tienen que saberlos de memoria. ¿Ok? Luego, hablarles sobre la estática fetal, que ya ustedes la saben, ¿no? Que es la disposición del feto respecto a sí mismo, respecto al útero, respecto a la pelvis materna, ¿no? Acá hay una vista de Leonardo da Vinci, las posiciones fetales, ¿no? Mira, estos son del siglo XIV, ¿no? Esta es una ley de acomodación fetal, es importante porque es posible el parto vaginal, ¿no? Esa es la ley de Payot. ¿Qué dice la ley de Payot? Cuando un cuerpo sólido, de superficie lisa y resbaladiza, está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas y animados de movimientos alternativos de contracción y relajación, el contenido tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. Por eso es posible el parto vaginal, por esta ley, la ley de Payot. La situación son tres situaciones, ¿no? La longitudinal, cuando los ejes materno y fetal coinciden, la transversal, cuando los ejes materno y fetal son perpendiculares, y la oblicua, cuando los ejes materno y fetal forman un ángulo agudo, ¿no? Son las oblicuas. La situación transversa, no, no se dice presentación, no existe la presentación transversa. Cuando usted escucha presentación transversa, está en presentación transversa, está mal dicho. Está en situación transversa. Porque la presentación implica que una parte del feto se está ofreciendo al estrecho superior, a la entrada de la pelvis, ¿no? Entonces, cuando el feto está en transversa, no ofrece nada al estrecho superior. Cuando se arquea así y ofrece el hombro, a eso sí es una presentación de hombros. Porque puede bajar así. Y eso es una presentación de hombros. Obviamente el parto es imposible. ¿Ok? Entonces, se habla de situación transversa y lo que sí puede haber es presentación de hombros. ¿Ok? Bien, entonces la presentación, bueno, sabemos que la frecuente, la normal, es la presentación cefálica y tenemos también la presentación podálica. ¿Ok? Dentro de la presentación cefálica, la normal es la de vértice, de vértex u occipucio. ¿Ok? Y se da porque el feto está en actitud universal de flexión. ¿Sí? Lo que ofrece es la fontanera posterior, o fontanera lambdoidea, o fontanera menor, ¿no? Y el diámetro, por enésima vez, es el suboccipito pragmático de 9.5 centímetros. La actitud fetal universal, ya hemos dicho, que es la de flexión. Y lo contrario, lo anormal es que el feto esté deflexionado. Esto es flexionado, acá está deflexionado. ¿Okay? Recordarles que la maniobra del Lópoli, y estos deben saberlo, pero así también el ABC, es que la primera maniobra determina la situación fetal. La segunda maniobra, la posición fetal.
La tercera maniobra, la presentación y grado de descenso de la presentación en la pelvis. Y la cuarta maniobra determina la actitud fetal. Las primeras tres maniobras son viendo a la madre, la cara de la madre. Y la única maniobra que se ve a los pies de la madre es la cuarta maniobra. ¿Sí? La cuarta maniobra en Leopold, ¿no? Hemos dicho que la tercera maniobra, si la cabeza está totalmente móvil, es que está fuera de pelvis. Equivale a cefálico menos 4. Si la cabeza está semimóvil o semifija, la que se dice que la cabeza está insinuada, equivale a C menos 3. Y si la cabeza está fija, no se mueve, decimos que está encajada. Y la definición de encajamiento, lo repito por enésima vez, es cuando el diámetro biparietal, ¿no?, ha cruzado el estrecho superior de la pelvis. ¿Okay? Y equivale a que en los planos de Lie, mejor dicho, está mal de Lie, no es de Lie, equivale a decir que la presentación está en C-0, C0, C-1 o C-2. ¿Ok? Recordarles que los movimientos cardinales del mecanismo de parto son estos: descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsivo. Didácticamente los separamos así, pero puede ser secuenciales como pueden ser darse simultáneamente. Estos son los movimientos cardinales del trabajo de parto. Eso tienen que saberlo así, de paporreta. ¿Ok? Que cuando uno de estos no se da, el parto es imposible que se produzca. Puede haber dilatación 10, la presentación estar en 0 o más 1, pero estar flexionado. ¿Ok? Pero efecto rotado hacia posterior. Y con rotación posterior no va a salir. ¿Okay? Vamos a ver, para que se grabe, este videito cortito nomás, para que vean los movimientos cardinales del trabajo de parto. No sé por qué no se ve todo. Vamos a repetirlo. Un ratito. No sé por qué motivo. Debe ser a toda pantalla. Y ahora sí. Ya vamos a ver, comienza, ¿ya? Miren, está descendiendo el feto, desciende, encaja, flexiona, rota internamente, va a rotar. Esa posición da dilatación. Ahí rota internamente, no te lo van a ver. Y después, cuando sale, hay una extensión externa y vuelve a rotar internamente. Externa. Y el expulsivo. ¿Okay? Estos movimientos de feto lo hace solo. Por eso que el parto se puede producir sin necesidad de ninguna ayuda. Por eso dicen, lo atendió el policía, lo atendió el bombero, lo atendió el taxista, no atendió nada, solo recibió el bebé. No es que el bebé solito es solo movimiento. Solo un grupo reducido de fetos, esto se ve dificultado por alguna distosia. Y por ahí sí necesitas el médico, especialista que sepa manejar, cómo lo va a manejar.
Pero si todo está dentro de lo normal, solito sale. ¿Ok? Así con la más vale una figura que 1000 palabras. Entonces ya entienden lo que vamos a ver más adelante. Más fácilmente entendible. Así todos hemos nacido. Todos. No, salvo lo que han nacido por cesárea. Bueno. Bien. Ya les expliqué que el nacimiento es una cosa natural, que los animales no necesitan que nadie los atienda y salen solos. En el hombre se ha visto dificultado por el hecho de la evolución del cerebro, que lo ha hecho crecer hasta el punto que la cabeza lo ha hecho más grande, ¿no? Por eso es que ha venido este problema en el hombre. Otro concepto que deben saber es el del sincretismo o sincretismo, y lo determina el, la fontanela, perdón, la sutura sagital. Entonces, normalmente debe haber sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Que uno sienta la sutura sagital, ¿no? Paralela al plano de la madre y equidistante al pubis y al sacro. Equidistante al pubis y al sacro. ¿Ok? Pero a ver, situación fisiológica en que la fontanela, perdón, en que la sutura sagital se palpa próxima al pubis. Próxima al pubis. O sea, voy a sentir, perdón, acá es esta, la fontanera, la sutura está próxima al pubis y voy a sentir más grande el parietal posterior del bebé. Por eso se le dice asincretismo posterior. Y el asincretismo posterior es fisiológico. Pero a veces sucede que yo siento la sutura sagital próxima al sacro. Y lo que yo más palpo es el parietal anterior del feto. Y a eso se le llama asincretismo anterior. Y cuando hay asincretismo anterior, hay que sospechar en desproporción cefalopélvica. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, no se olviden de este concepto del sincretismo y del asincretismo. Y que dentro del asincretismo, el posterior es fisiológico y el anterior es sospecha de desproporción fetopélvica o cefalopélvica. Entonces, una primera distocia que se puede producir está referida al tamaño fetal. Entonces, el tamaño fetal, el término de desproporción cefalopélvica o desproporción fetopélvica, va a ser la disparidad entre la dimensión de la cabeza fetal y la pelvis materna. ¿Ok? Y la consecuencia, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? El entenecimiento o detención de la dilatación cervical y el descenso de la cabeza fetal a pesar de la presencia de contracciones uterinas adecuadas, lo que impide el parto por la vía vaginal. O sea, si no desciende la cabeza, no hay parto vaginal. Entonces, ¿cómo se diagnostica la desproporción cefalopélvica? Ahora, la desproporción, el tamaño grande del bebé puede desencadenar algunas distorsiones que vamos a ver, como son la mala actitud de presentación, la de flexiones, o la mala rotación. Y uno cuando encuentra eso, pues, tiene que pensar en el tamaño del feto. Esta desproporción en el siglo XVI, ¿no? Era considerada, cuando el feto era grande, la razón del parto que era laborioso o el parto se detenía. En el siglo XVIII, Van de Vente la describe nuevamente y a ese obstetra se le llama el padre de la teoría pélvica. Entonces surge la necesidad del conocimiento exacto de las dimensiones pélvicas y de la cabeza fetal. Entonces, Lebret, Smale y Baudelaire señalaron el uso de la pelvimetría externa para conseguir esos valores, ¿no? Pero llegó un momento en que la utilidad bajó y se le dio importancia, cuando aparecieron los rayos X,
hacer la radiopelimetría, ¿no? Pero posteriormente, la radiopelimetría era peligroso para la posición fetal y materna. Sobre todo, antiguamente los equipos eran, pues, olvídate, emitían demasiada radiación. Ahora los equipos modernos, ya ahora las gestantes pueden tomarse con seguridad una radiografía de tórax, por decirles, ¿no? Porque para que produzca, o sea, una alteración en el feto, sobre todo en el primer trimestre, porque el problema es en el primer trimestre, ¿no? No más adelante, pero antes la radiación era tan extrema que sí producía problemas a cualquier trimestre. Ahora, para decirles, por ejemplo, para que afecte la radiación por una placa de tórax al feto, tendría que realizarse 70, por lo menos 70 radiografías de tórax. ¿Se da cuenta? Tremendamente. O sea, se ha vuelto segura, ¿no? La radiación es mucho menor. Entonces, debido a este potencial peligro de la exposición feto-materna a las radiaciones ionizantes, ¿no? La radioperimetría se proscribe y se da paso y viene el concepto de perimetría dinámica, ¿no? Y tiene que ver con el manejo activo del trabajo de parto. O sea, se asume que el feto es un perímetro dinámico. O sea, él va a determinar si la pelvis hay proporcionalidad con la pelvis en la evolución del trabajo de parto. Y ahí surge otro concepto importante, la utilización del partograma, porque el partograma nos va a graficar dilatación versus tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es motivo de una práctica. En sus prácticas, ahí tienen que preguntar sobre, debe haber también un seminario sobre partograma. Entonces, la desproporción cefalopélica puede traer consecuencias. El trabajo de parto largo y laborioso, y esto va a aumentar el riesgo de mortalidad materna y perinatal, y puede haber mayor incidencia de endomiometritis, infecciones por la prolongación del parto. Y luego, en el feto va a haber disminución de la cifra de pH fetal, ¿no? Puede haber lo que se llama trauma obstétrico, puede haber asfixia fetal. Y las hospitalizaciones van a ser más prolongadas, tanto de la madre como del feto. Por eso es importante diagnosticar cuando hay una desproporción, a tiempo, no en el extremo, no, o sea, tardíamente, ¿sabe cuándo es tardíamente? Cuando permitimos que un feto complete, esté en expulsivo 1 hora, no sale y dice, no, este bebé no va a salir. Y recién ahí te das cuenta. A veces pasa eso, ¿no? Llegas a la guardia y te encuentras en trabajo de parto, ¿con cuánto está? Está con 9. Ah, está con 9 ya, entonces, me avisan cuando complete. Así, es clásico. Y avisan con 10, ya está con 10. La señora puje, está con 10. Cuando examinas, ¿verdad que está con 10? 100% borrado, está en 0, está más 1, pero está en posterior. No va a salir. Si no rota, no va a salir. O puede estar con 10 y está en -3. No baja, no va a salir. ¿Que vas a empujarlo? Ahí viene la distosia. Entonces, la evidencia que demuestra, por ejemplo, que la ayuda es la perimetría clínica. ¿Y cuáles son los diámetros que mayor predicción dan? El diámetro bisquiático disminuido. El que debe medir 8, no, 11 puro hueso, pero con partes blandas 8, disminuido, entonces uno sospecha predice de proporción. O que las paredes, las pelvis laterales, sean convergentes. Esos son los parámetros que tienen mayor valor predictivo, ¿no? Habiendo ya la presentación encajado. Porque obviamente, si la paciente arranca trabajo de parto, ya llega con 5 centímetros, fase activa, y la presentación está fuera de pelvis, entonces uno dice, pucha, ¿por qué está fuera de pelvis? Está en trabajo de parto. O sea, de repente es muy grande el feto, no está fuera de pelvis, hay un circuito de cordón que no lo deja bajar, y uno tiene que ponerse a investigar. No vas a dejar que la paciente complete, y eso a veces lo he visto varias veces en el laminar, ¿no? Completa 10 y la presentación está fuera de pelvis. Entonces viene, no, rómpele membranas y va a bajar. No se puede romper membranas con presentaciones fuera de pelvis. Ni siquiera en cabeza insinuada.
La indicación de ruptura de membrana es cuando la cabeza está encajada. Tiene que estar cefálico -2 por lo menos para tú romper membranas. Porque si tú rompes en -3 o fuera de pelvis, lo que va a pasar es que se puede salir el cordón. Se prolaza el cordón y es una emergencia tremenda. Baja la cabeza, comprime el cordón y lo mata al bebé. ¿Ok? Entonces, hay que prevenir haciendo una buena perimetría, número 1, porque es una herramienta útil que está demostrado, ¿no? Que alerta al ginecólogo que algo está mal, algo puede estar mal, ¿no? Pero a pesar que la perimetría no sea normal, que haya algo, alguna duda, una pelvis límite, un jodo diagonal en 11.5, unas paredes que no son totalmente paralelas, un diámetro visquiático que está no es mayor de 8, sino en 8, o las espinas ciáticas están agudas, o el ángulo subpúbico menor, a todas hay que someterlas a trabajo de parto, ¿no? Porque el feto va a determinar por su tamaño, por su movimiento, su moldamiento, por todo lo que hemos hablado, si sale o no sale. Y uno va a ver la evolución del trabajo de parto. Y ahí uno se da cuenta cuando hace la curva real frente a la curva de alerta y la curva de acción en el partograma, dice, no, esto no va a salir. Y lo opero. ¿Ok? La excepción a someter trabajo de parto es esta que he puesto acá, y deben ir a cesárea electiva, cuando el ponderado, esto lo dice la COG, lo dice la CEGO, lo dice, esto lo he obtenido del Clínico Barcelona, el peso del feto es mayor o igual a 5 kilos, 5.000 gramos, debería cesárea electiva. Cuando una mujer tiene este tamaño, pero estamos hablando de mujeres europeas, mujeres anglosajonas. Y si es diabética, se reduce a 4.500. En el Perú, el consenso general es 4.500 para arriba, ya no se les somete a parto vaginal. Van a hacer. De hecho, han habido mujeres de 4.800 de 5 que salen por parto vaginal. El problema es diagnosticar a tiempo de que no va a salir y no extremar el asunto. El otro asunto, el temor que da, es la distosia de hombros. Porque de repente sale la cabeza, pero no salen los hombros, ¿no? Por eso, aquí, generalmente en la menal, 4.500 para arriba, nosotros vas a ser electiva. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver las histosias de presentación más comunes. O todas, en realidad, ¿no? En orden de frecuencia. Y recordarles que la desproporción, o sea, el feto grande puede llevar a alguna de estas, o, o casi todas. Porque, por ejemplo, tenemos la distosia por presentación de nalgas, el feto podálico. Una causa, ¿cuál es? Feto grande que no puede rotar, por decirles, ¿no? La situación anormal, la transversa, la distosia de flexión de la cabeza, que es la mala actitud de presentación, la distosia por mala rotación de la cabeza fetal, que es la mala actitud de posición, la distosia por presentación compuesta y la distosia de hombros. La presentación de nalgas, va a haber usted tiene una clase sobre parto podálico, ¿ya? Acá vamos a ver cuáles son las causas: prematuridad. Todos los fetos son podálicos cuando son prematuros, cuando está, los fetos se voltean más o menos entre las 32 y 34 semanas, rota el feto. Porque la cabeza fetal adquiere mayor peso y rota. Por gravedad, cae. Entonces, hay situaciones como la gran multiparidad en que no hay espacio para rotar, ¿no? O sea, perdón, en que hay mucho espacio para rotar, entonces el feto puede estar inestable, ¿ok? En el embarazo múltiple no hay espacio para rotar. En el polidramio hay mucho espacio para rotar. Entonces rota y se regresa porque está flotando. En los digramios no hay espacio para rotar. En la placenta previa hay una dificultad para ir a podálico, porque abajo está la placenta. La estrechez pélvica franca te puede llevar un podálico. O sea, tú tienes un podálico y dices, una causa de podálico pues, es estrechez pélvica, o sea, un cojado de menor de 12, por eso que no entra, no voltea. El cordón corto, obviamente, o el circular de cordón. Yo he llegado a ver circular de cordón 3 veces al cuello, 3 vueltas al cuello, 3 vueltas. ¿Ya? O el cordón corto que mide menos de 40 centímetros. Malformaciones fetales, como por ejemplo ventriculomegalia, o sea, la cabeza grande,
Entonces no hay espacio abajo para que rote y se quede arriba. La anencefalia, falta peso. Por eso que no rota, no cae por gravedad, porque falta peso, no hay cabeza. Y las trisomías pueden tener como malformaciones craneanas, ¿no? Ser cabezas grandes, con ventriculomegalia, deformes, todo eso, y que piden que roten los bebés, ¿no? Ahora, tumores uterinos en el polo inferior del útero van a impedir la rotación del feto. Hay tres variedades de presentación de nalgas. Nalga completa, el bebé sentado, ofrece sus nalgas y acá están sus pies, sus extremidades. Nalga pura, los muslos están flexionados al abdomen y solo ofrece nalga. Y la variedad pies, se ofrece un pie o se pueden ofrecer los dos pies. Lo primero que se tacta son los pies. Solo cuando se le da oportunidad de parto vaginal al podálico, se le daba, ahora no se le da, pero se le daba. Ahora solamente se le da cuando el trabajo de parto está ya avanzado, completa, está en expulsivo, ya llegó así a esta paciente y se le da oportunidad. Unos criterios que vamos a decir rápidamente. Solamente uno de los criterios es que sea nalga completa o nalga pura. En modalidad de pies, aunque esté en expulsivo, debe ir a cesárea. ¿Ya? Esta frecuencia de presentación, 3% de todos los partos. Acá le presento, este trabajo dice asistencia al parto de nalgas en el 2011, 10 años después de Hannah. Hannah es una investigadora del Reino Unido inglesa que en el año 2001, o sea, 2000 hizo un trabajo multicéntrico sobre el resultado perinatal del parto podálico. Y lo presentó en el Congreso Mundial de la FIGO el año 2001. Y los resultados eran tan adversos para el feto que de ese congreso salió el consenso de que todo podálico debe ir a cesárea. Y ahí comenzaron a operarse todos los podálicos. En los 90, yo he sido asistente ya en los 90 y he sido residente a principios de los 90 y he tenido podálicos y nunca, que yo recuerde, hubo un atrapamiento, a mí no me ha ocurrido, atrapamiento, ni lo he visto, atrapamiento de cabeza última. Solo cuando fui interno, el año 2000, en 1988, en el Revaliati, sí vi un atrapamiento de cabeza última. No salía a la cabeza. Pero estaba mal indicado el parto por el peso del feto posterior al nacimiento, el peso era excesivo, o sea, no cumplía el requisito. Por eso vino el problema. Pero después han salido, mire, tanto impactó eso que hasta ahora ya, a pesar de que han salido estos trabajos posteriores, acá el comentario que dice, según los datos publicados en la literatura, eso fue en el año 2011, parece que la tendencia actual de realizar cesárea electiva a toda la gestante con fetos de presentación podálico supondría un incremento de mortalidad materna sin un beneficio para el recién nacido evidente, ¿no? Parece razonable valorar la conveniencia de 10 años después de la publicación del ensayo de Hannah sobre el trabajo de parto podálico, replanteando nuevamente la vía del parto más adecuada en los casos de presentación podálica, que considere el amor y mortalidad materna y neonatal de manera conjunta, ¿no? En el año 2011 creemos que disponemos de evidencia suficiente que demuestra que en un grupo seleccionado de gestantes con presentación podálica los resultados prenatales son los mismos que si se asiste por la vía abdominal, ¿ya? O sea, por la vía vaginal, no, perdón, reduciendo la mortalidad materna de la cesárea, ¿no? Por ello, proponemos una guía de práctica clínica que contemple la vía vaginal o indicaciones restringidas. Y es así que, por ejemplo, la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, su guía contempla la oportunidad de parto vaginal, ¿no? Pero las guías que contemplan la oportunidad de parto vaginal, hay que decir a la madre, que la madre decida si quiere darse por cesárea o parto vaginal. Y de hecho, la inmensa mayoría de mujeres quieren la cesárea. Por ahí yo he encontrado algunos, no, yo quiero parto vaginal, señora, pero tuve que explicarle y no quiere. Entonces, a esas que no quieren firmar el consentimiento informado para cesárea, ni modo, tienes que llevarla a parto vaginal. Y la guía, esta es la guía técnica del
como práctica de clínica para atención de emergencias obstétricas, ¿no? Del MINSA. Entonces, en el parto podálico considera que, ¿dónde está? De encontrarse el parto podálico en periodo expulsivo, sin posibilidades de llegar oportunamente a otro nivel o a sala o operarla, considere la atención de parto por vía vaginal según la descripción más adelante. Solo en expulsivo. Pero ellos proponen que el parto debe ser por cesárea. Por eso, con esta guía, ¿quién se atreve a dar oportunidad de parto vaginal? Nadie. Porque si pasa algo, eso cae en manos del juez. ¿Usted por qué dio si el ministerio propicia otra cosa? ¿Okay? Por eso es que todos los podálicos ahora nacen por cesárea. Recomendaciones precisas. Bueno, le voy a decir, porque este es hay una clase sobre esto. En realidad, en el Perú, siempre, en la época que damos oportunidad de parto vaginal al podálico, usábamos 5 criterios. Uno, que la mujer tenga un parto vaginal. O sea, la primigesta iba a cesárea. Dos, que la pelvis sea plenamente ginecoide, no podía ser mixta. Todos los parámetros deben ser ginecoides. Tres, el peso del bebé debía estar entre 2.500 y 3.500, nada más. Ahora eso, la evidencia en la guía de la CEGO, por ejemplo, considera pesos de 1.900, lo ha bajado y lo ha subido a menos de 4, o sea, 3.900. Miren, ¿ah? Y no consideran el parto vaginal previo. 4, o que la variedad del podálico sea nalga pura o nalga completa. Y 5, que la cabeza esté flexionada. ¿Cómo la cabeza está flexionada? Hay que hacer una radiografía de abdomen simple, el bebé está sentado y debe estar la cabeza flexionada mirando hacia abajo o por lo menos en posición militar mirando hacia arriba. Pero si está deflexionado para atrás, ese va a cesárea. Cualquiera de estos parámetros que no estén presentes van a cesárea. Si la paciente no tiene atención de parto vaginal, va a cesárea. Si la pelvis es mixta, va a cesárea. Si el peso está por debajo de 2.500 o por encima de 3.500, va a cesárea. Si la variedad es pies, va a cesárea. Y si la cabeza está deflexionada, va a cesárea. Eso en el caso de que estamos hablando de que la mujer llegue en expulsivo. Porque el expulsivo podálico demora más que el cefálico. Entonces, hay tiempo para hacer todo eso. ¿Ok? Porque si no, como dice la guía, la norma técnica del MINSA, tiene que ir a cesárea. Salvo que la mujer diga que no. Yo no firmo eso. A veces se da el caso de que la mujer insiste que no y el médico, no, no señora, que tiene. Entonces, ¿sabe cuál es la solución? Hay que llamar al fiscal de turno de prevención del delito para decirle, mire, esta señora tiene que ser operada, ella no quiere firmar para ser operada. Hace un acta, él va al fiscal, señora, haga caso a lo mío. No, doctor, yo puedo dar parto vaginal. Te dice, hay ese argumento, y es cierto, yo nací de parto vaginal, ¿no? Y te lo dicen. ¿Y cuándo fue? Por decir, es una anécdota personal, ¿no? Mi madre nació por parto vaginal. Decía, yo nací por parto vaginal, nació en el año 34, ¿ok? Y vivió hasta los 86 años, ¿no? Nació por parto vaginal y era perfecto. Todo eso. Era posible que naciera por parto vaginal. Ese es un momento fuerte. Está la hija y viene la madre, no, yo nací por parto vaginal o yo la tuve por parto vaginal, ¿por qué no? Y no quiere que lo pegue. Entonces llama al fiscal, tú no lo y le dice, no. Entonces hace un acta y la mujer se hace responsable y todo, y ahí quedó. Y ya legalmente estás salvado. Estas son recomendaciones para un parto vaginal. No realizar amiotomía hasta el periodo expulsivo. Lo mejor es que llegue con la membrana íntegra hasta el final. No permitir que la paciente puje si la dilatación no está completa.
evacuar la vejiga, aunque esta indicación es para cualquier parto, ¿ah? La vejiga de esa evacua. Aquí hay que hacer una episiotomía amplia. ¿Ok? La episiotomía ya no está indicada a todas las pacientes en la presentación cefálica, solo a las que tienen periné rígido, corto, ¿no? A eso se le hace, porque es un grupo de... Es preferible que se desgarre a hacer la episiotomía. ¿Por qué? Porque la evidencia ha demostrado que cuando haces una episiotomía equivale a un desgarro de segundo grado. ¿Ya? Y la evidencia ha demostrado que los desgarros espontáneos, inmensa mayoría, son de grado 1, no son de grado 2 ni 3 que cojan el esfínter anal, menos de 4 que cojan el recto. Que antes se pensaba, le hago episiotomía a todas las primigestas, en mi época, cuando yo soy interno, cuando llevaba el curso, soy interno, a todas las... Cuando hice la residencia, ya cambió el concepto. Pero a todas se les hacía, a todas se les cortaba. A todas las primas, corte, corte, corte. O sea, no sé. Pero en el podálico sí es mandatorio y amplia. La otra cosa importante es no realizar ninguna maniobra hasta que aparezca el ángulo inferior del omóplato de la escápula. Eso es importantísimo. No hacer nada. Nada, nada, nada. Me acuerdo cuando hacíamos los exámenes jurado en la residencia, una pregunta clásica era, está en trabajo podálico, ¿qué es lo primero que hace? Y está en expulsivo, ¿qué es lo primero que hace? Y la respuesta era nada. Esa es la respuesta. Nada hasta que vea el ángulo del omóplato. Esa era la respuesta. Si no nacieran los brazos espontáneamente, los brazos deben sacarlos por rotación y contracción del cuerpo. Y para ayudar a sacar la cabeza se emplean las maniobras de Brans, Morisot o la aplicación de fuerza de Piper. Acá, básicamente, lo que más se emplea es la maniobra de Morisot. No voy a detenerme en esto porque esto lo van a ver en una casa de parto podálico. Entonces, el bebé de colgar así. Si por A o B ustedes van al serón y digan, oh, es un podálico, ¿qué hace? Esperen que el bebé cuelgue así. Cuando ustedes ven los omóplatos, ahí recién pueden hacer maniobras, como por ejemplo rotarlo para sacar los brazos, o hacer la maniobra de Morisot para sacar la cabeza. Pero si ustedes antes de tiempo, que el bebé, ustedes lo van a ver que sale de la nalga y se para como si fuese pues, erecto, o sea, como si fuera un pene, ustedes ven los nalgas así todo parado y provoca jalarlo. Si ustedes lo jalan, crean la distosia. No debe tocarlo. Que solo caiga, así, solo va a caer. Poco a poco, es desesperante, porque incluso uno lo ve medio morado, o sea, porque está prestado. No se preocupen, ustedes esperen que caiga, que cuelgue así. Esta es la maniobra de Morisot, no me voy a detener, simplemente escoger el bebé con una pinza en el cuello, poner la otra mano en la boca y hacer, seguir la curva de Kraus, la curva del parto. Mientras un asistente con el puño, acá puse la mano, pero en realidad es con el puño, sobre está el pubis en el hipogastrio, en manera coordinada, jala, empuja y sale a la cabeza. Ya hay otra manera de Branch que le llevan al bebé hacia atrás, lo cogen, o sea, con las manos ponen en los muslos posteriores, largas, y los 4 dedos de la mano van a la espalda y lo llevan hacia atrás, hacia como sea, la barriga de la madre, y desprenden la cabeza, cuando ya salen los brazos, ¿no? Los brazos se sacan en rotación. El bebé cuando está acá, ¿ya? Se puede rotar, se coge una gasa, se rota y va a insinuarse el brazo, el hombro, el brazo, ahí el ángulo del codo y se jala. Si no sale, se le da otra vuelta hacia el revés. Va a salir. Así sale uno, sale el otro. Ok. Esta es la maniobra de Morisot. Bueno, eso fue. Hay otras cosas que tienen que saber parto sí, en la clase de parto lo van a ver. Esta es la historia por deflexión de la cabeza fetal. Esta es la mala actitud de presentación. Hemos dicho que la presentación normal, o sea, lo que debe pasar, el feto debe estar totalmente flexionado para que ofrezca el occipucio y ofrece la fontanela menor. Pero la deflexión de primer grado, que también se llama de sincipucio o militar, lo que ofrece es el sincipucio.
y lo que se palpa es la fontanela mayor. Pero si se sigue deflexionando, lo que se ofrece es viene la presentación de frente o de flexión de segundo grado, y lo que se ofrece es la frente, y el punto de referencia es que se palpa nariz. ¿Ya? Y si se flexiona más, se va a presentación de cara. Y el punto de referencia va a ser el mentón. ¿Ya? El mentón. Militar, fetos prematuros o pequeños. Esta es una intermedia, porque el feto o flexiona y se vuelve en occipucio o vértex, o se flexiona más y va a frente. Si va a frente y se queda enfrente, ¿no? Y eso se da en fetos grandes, por reproducción fetopélvica, eso ya, ese feto enfrente no va a salir y debe ir a cesárea. Le das un tiempo, acabado, pues, a ver, puedo ver una hora, un par de horas, no, va a cesárea. Si se flexiona más y va cara, entonces hay que ver, y la cara se produce porque por prematuridad, feto grande, paciente de incisión baja, abdomen péndulo, anencefalia, causas, y va cara, entonces hay que ver si el mentón va al pubis, el mentón anterior, y esa sale por parto vaginal, o el mentón va al sacro, y es el lamento posterior, y esa no sale, va cesárea. Felizmente, que 75% de cara son mento anterior, y 25% son mento posterior, y van a cesárea. Estos son los diámetros que ofrece, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿no? Como es del vértice y cómo son la de flexión, de la incipital, la de frente y la de cara. Y ya están y hemos explicado por qué es posible de cara el parto vaginal, porque mide igual que el diámetro que ofrece es igual que el de vértice, ¿no? El submento bregmático mide igual que el suboccipito bregmático, ¿verdad? En cambio, en militar o sincipucio, 12.5 imposible, frente 13.5 imposible. Ya les dije esto, ya les dije esto, y también he dicho esto, ¿no? Miren acá cómo queda. Mento anterior, este sale por parto vaginal. Este parto es espectacular. En mis 34 años de médico, que voy a cumplir el 1 de julio, y mis 31 años de especialista, que voy a cumplir el 1 de junio, lo he visto 3 veces. Solo 3 veces. Y así se ve. Es espectacular. Te acuerdas con la cara. ¿No? No sale cabeza, no sale cara. ¿No? Parece esa película de Arnold Schwarzenegger en Marte, los mutantes. Había un mutante que salía, el jefe de los mutantes salía del abdomen de un pata. ¿Se acuerdan de esa película? Ya, igual que es. ¿Ok? Entonces la cara mento anterior va a parto vaginal, la mento posterior va a cesárea. Ahora, la distancia por mala rotación de la cabeza fetal son la mala actitud de posición. Entonces tenemos la cabeza fetal acá. Ustedes, por eso les digo, les voy a repetir, cuando hacen un tacto vaginal bien hecho, debe incluir toda esta información que les voy a decir ahorita. Primero, el cuello, posición del cuello. Posterior, intermedio o anterior. Consistencia, blanda, intermedia o duro. ¿Okay? La dilatación, la incorporación o borramiento, la altura de presentación, ¿okay? Y la característica de las membranas, ¿están rotas? Están íntegras. Y si están rotas, el color del líquido. Y luego la variedad de posición. La variedad de posición para esto. Porque si es occipucio de vértex, entonces el parámetro va a ser la fontanela menor, ¿verdad? Debo palpar. Y eso me va a decir la variedad de posición. Pero el feto, tú puedes determinar el momento, ingresa y le encuentras así por occipito, o sea,
en las izquierdas, en la posición izquierda, la fontanela menor debe estar a las 3 de la tarde. ¿Ok? Si está a las 3 de la tarde, debe rotar para que la variedad termine en occipito púbica. O sea, la fontanela menor debe terminar a las 12. Eso es lo normal. Y no hay problema. Entonces, de estar en occipito ilíaca, así se dice. Cuando está a las 3 de la tarde es occipito ilíaca izquierda transversa. En las derechas, la fontanela menor está a las 9 de la mañana. A las 9. ¿No? Y se dice occipito ilíaca derecha transversa. Entonces, en las izquierdas debe rotar en forma antihoraria. Debe ir a occipito ilíaca izquierda anterior, o sea que la fontanela se ponga entre las 2, entre la 1 y las 2, para finalmente ir a occipito púbica y salga el feto en occipito púbica. Pero a veces el feto rota para atrás la cabeza fetal. Y el occipito ilíaca izquierda atraviesa a las 3 de la tarde, se va entre las 4 y las 5, que es occipito ilíaca izquierda posterior. Occipito ilíaca izquierda posterior. Y eso no va a salir. Que tú puedes esperar un poco, ¿verdad? En 2 horas. No hay modificación, va cesárea. No vas a permitir que dilate hasta 10 para decir, no, ya no sale. ¿Ok? Entonces ya los partos no se instrumentan, porque antes también se hacía, y acá lo dice la teoría y lo dicen las guías, había que aplicar un forceps para rotar, porque el forceps podía rotar, un forceps de salida. Si es que la pretensión baja, está no medio, ¿eh? No un forceps medio, no un forceps en cero. Forceps medio se aplicaba en cero, eso está proscrito. Los forceps son de salida. Salida estamos hablando de +1, +2, +3. Entonces se le hacía rotar. Pero por ejemplo, en la menara ya no se instrumenta ni un parto, no hay ni forceps ni vacuum, los han retirado. Pero todavía las guías y hay sitios donde sí los hay. Entonces dicen, hay que rotarlo. Ahora, yo por una cuestión de sentido común, si el feto no rota adecuadamente es por algo. ¿Por qué voy a forzarlo? Una pregunta. ¿Por qué forzarlo? Entonces, si va posterior, no sale. Cuando son derechas, rotan de las 9 que está, va a rotar entre 7 y 8, que es occipito ilíaca derecha posterior. Ahora, si tú esperas, voy a reevaluar en 2 horas, y en 2 horas va a occipito sacra, sí va a salir. En occipito sacra sí sale. ¿Ok? Pero si se queda en transversa, se le llama transversa persistente. Y si se queda en posterior, se llama posterior. Y eso van a cesárea. Es lo mismo, ¿no? Para la nomenclatura respectiva. Recordarles que en occipito púbica o en occipito sacra, los fetos salen, ¿no? Pero no en las intermedias. Generalmente, o sea, usted mira, y si está en occipito ilíaca izquierda anterior o derecha anterior, cuando rota para adelante es que va a rotar a occipito púbico. O sea, no hay occipito ilíaca izquierda anterior persistente que se quede así, no, va a rotar, rota. El problema es cuando va a posterior. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se ha explicado acá en la... ¿Cuáles son los factores predisponentes? Fetos pequeños, ¿no? Desde el punto de vista fetal, desde el punto de vista pélvico, la pelvis platipiloide o androide, que pueden permitir parto vaginal, hemos dicho, ¿no? Pues pueden llevar a este problema. O una actividad contráctil uterina ineficaz. Si yo la compruebo, entonces voy a mejorar el motor con oxitocina. Tengo que acentuar. Como ven acá, con fuerza se puede corregir y se puede rotar la cabeza. ¿Ya? Eso es lo que dice la teoría. Pero miren, yo no sé de más hospitales, pero en la Menara no hacemos esto desde los... Mire, por lo menos ya, sin exagerarle, 15 años, ¿no? Ya se retiraron ya los forceps y el vacuum. El vacuum no rotaba, el vacuum solo extraía el vacuum. Hacía vacío a la cabeza y jalabas. Pero usábamos de salida, de salida. Ya no se usa medio, alto, menos. De salida es por debajo de 0. ¿Ok?
En la posterior, igual, fetos pequeños, o macrosomía fetal, también fetos grandes, factores pélvicos, pelvis antropoide, androide, actividad contráctil uterina ineficaz, ¿no? Y la analgesia del parto, la epidural, puede llevar a estos problemas, porque la paciente tiene, o sea, a veces afecta a las contracciones, al pujo, todo eso, y el feto necesita eso para acomodarse, esa ayuda, y no la tienes, ¿ya? La situación transversa, que puede ocasionarse por placenta previa, relajación de la pared abdominal, en grandes multigestas, polidramios, estesis pélvica o tumor previo, un mioma en el canal de salida, y que impide que el feto vaya cefálico. La situación transversa van a cesárea electiva, ¿ya? Van a cesárea electiva. El feto, la cesárea electiva generalmente se esperan a que rote 39 semanas. Generalmente los bebés rotan y se ponen encefálicos en 32, 34. Algunos después de los 34. De hecho, hay pacientes que a las 38 no han intentado para cesárea por podálico, por ejemplo, intentan un día y lo operan al día siguiente. Y estaba en podálico el día anterior, pues le han hecho la ecografía en podálico. Y cuando vamos a operar, ha pasado, oye, estoy encefálico. Se rotó. Tardíamente, puede pasar. ¿Hasta cuándo se espera? Pero se espera hasta 38, 39 semanas en que se hacen las cesáreas selectivas. Todas las cesáreas selectivas deben ser en 38, 39 semanas. ¿Okay? Complicaciones de esto si se arranca el trabajo de parto, el feto comienza a dilatar, que se puedan romper las membranas y se prolapse el cordón, ¿no? Y a veces ha pasado, que a veces viene chorreando líquido, ¿qué pasa? Se va a la fuente, chorreando líquido. A veces subes a la camilla, cuando va a pelear, le señor, vas a examinar, el cordón está en la vagina. Y el feto te das cuenta que está total, no alcanza la cabeza, te das cuenta que está en traversa. Es una emergencia. Porque si se voltea ese momento por ruptura de membranas y se acomoda el bebé, aprieta el cordón y puede morir. Cuando el feto está encefálico y sucede eso, por ejemplo, ¿qué se hace? Se mete la mano y se le eleva la presentación, la cabeza fetal, para que no comprime el cordón. Y así se sube de emergencia hasta hacer las operaciones. Para evitar, y se pone en posición de tren de Moore para que la cabeza no baje. ¿Ok? Eh, Va a llevar a la hipodinamia o hiperdinamia, a rotura uterina si se persiste en el trabajo de parto, o sea, si la paciente va tardíamente, puede ocasionar rotura uterina. De hecho, en la antigüedad eso pasaba. El parto debe ser por cesárea. La presentación compuesta es cuando existe la actividad fetal está prolapsada más allá de la presentación fetal. O sea, está en la cabeza y está al lado, está la extremidad superior del bebé. Esa es la presentación compuesta. ¿Ya? La incidencia es 1 a 377 a 1 entre 1213 partos. Lo más común es la extremidad superior, ¿no? y en vértex. El diagnóstico se hace por examen vaginal, ¿no? Uno siente la mano, ¿no? Y se detiene el parto. Ahora, si es persistente, si persistente con feto de tamaño pequeño, de tamaño, perdón, normal, va a cesárea. O sea, puede salir por el feto es un tamaño o grande, va a cesárea. Pero cuando los fetos son pequeños, el parto puede ser vaginal. De hecho, muchas veces, el bebé sale con su mano al lado. Estamos hablando de fetos de 2.800, ¿no? 2.700, esos son fetos pequeños, por debajo de 3. Pero cuando los fetos son más de 3 o grandes, 3.600, 3.600, 800, van a ir a cesárea, ¿no? Si se prolapsa el cordón, porque es otro riego, tiene que ir a cesárea. Distosia de hombros. Acá en distosia de hombros, acá, bueno, acá, esto es distosia de hombros. Vamos a ver en video para que vean. Miren, esto es distosia de hombros. Bebé desciende, baja, flexiona, va a rotar. Y de pronto el hombro impacta en el pubis. La cabeza ya salió
Tiene la tortuga porque la cabeza sale y se regresa. Tiene la tortuga. Para procesarlo, hay, pro, hay una dificultad para extraerlo y se va a producir, no hay que insistir, no se hacen las maniobras que se van a hacer porque va a elongar, va a elongar el pleso braquial, como han visto ahí. Entonces se puede elongar y en extremo se pueden romper las fibras. Si se elongan nomás, va a haber una parálisis de Duchenne, ¿no? El hombro va a caerse, la extremidad superior, y es transitorio cuando es elongado. Cuando se rompe, es permanente. Y puede necesitar cirugía, todo eso, es todo un problema, la distocia de hombro. Pero también, acá vamos a ver en otro video, el problema puede ser otra zona de impacto, es un problema óseo, de impacto óseo, no tiene que ver con partes blandas, o sea, esto no soluciona una epicio, nada de eso, porque es un problema óseo. El otro punto de impacto es con el promontorio. Acá lo vamos a ver. Entonces, estos dos puntos tenemos el pubis y el promontorio. El promontorio del sacro. El frente desciende, va a hacer todos los movimientos hasta que salga la cabeza fetal, pero no salen los hombros. Impacta. Acá el esquema está mal hecho porque acá se ve la cabeza, se ve adentro, ¿no? Debe estar fuera. Lo clásico es que la cabeza sale y se regresa. El signo de la tortuga se le dice, ¿no? Igual como la tortuga entra su cabeza al caparazón, igualito. Entonces impacta, uno jala y acá va a empezar a traccionar el pleso braquial, las fibras del pleso braquial, ¿no? Entonces, ustedes saben que, miren, ves acá estás traccionando para tratar de evitar y no vas a poder. Está impactado, hueso con hueso, hombro con sacro, ¿no? Y si se insiste, es un error, por ejemplo, empujar el útero, comenzar a presionar el fondo uterino, hacer el cristal, para que salga un caso error. Vas a agravar el problema. Ahí hay que suspender todo. Hay que suspender, si está con citocina, la citocina, no empujar nada. Y hay que hacer las maniobras que vamos a ver. Entonces acá están las raíces nerviosas del piso braquial que van de C5 a T1 y ellos se van a elongar. Y si se insiste, se jala, no se hace la maniobra, sino se empuja el fondo. No puja, señora, puja, y estás en el problema, estás desesperado, porque a veces te desesperas, te asustas. Se rompen las fibras y viene la parálisis permanente. La parálisis de Duchenne o de R permanente. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Entonces, este es un problema que se va a dar. El 50% de las disistocias de hombro se dan en fetos promedios, incluso por debajo, o sea, 3 kilos. O sea, por debajo de 4 kilos. O sea, no son los macrosómicos. De hecho, que en los macrosómicos hay el riesgo. Pero el 50% tienen pesos normales, dentro del promedio o por debajo de 4 kilos. Está la parálisis, ¿ves? El hombro se cae. Entonces, a veces es difícil predecirlo. Porque cuando es grande sí puedes predecirlo y tú estás temeroso, ¿no? Mejor vas a estar. Por eso hay que estar atentos a la evolución del parto, al partograma. ¿Ok? Esa es la distancia de hombro. Entonces, ¿hay maniobras para solucionar este problema? Sí. Factores de riesgo para distancia de hombro, macrosomía fetal principalmente, diabetes, obesidad materna, aumento excesivo de peso durante el embarazo, porque todo esto lleva a fetos grandes. Antecedente de distancia de hombro te da mayor riesgo, que se repita. Cuando el embarazo es post-término, te da posibilidad que el feto crezca más, vaya a un peso mayor, ¿no? O sea, un embarazo de 42 semanas, ¿no? El embarazo normalmente termina, el término es de 37 a 41 semanas, 6 días. 42 es post-término, ¿no? Pero no todo post-término es un feto sobremaduro o postmaduro, ¿no? Eso lo va a decir el neonatólogo cuando nazca bebé y lo examine, ¿no? En general se dice que 10% de los embarazos son
post-término. O sea, tienen 42 semanas o más. Pero ese 10%, ¿no? Solamente, o sea, mejor dicho, de 100 embarazos, 10 llegan a post-término. Y de 100 post-términos, solamente 10 son verdaderos post-términos, o sea, que van a tener sobremadurez, posmadurez fetal. O sea, son fetos que van a nacer con mucho pelo, uñas largas, arrugados, líquido verde, amarillo, oro, todo eso, ¿no? Que van a tener morbilidad. Solo 10% de 100 postérminos. ¿Okay? En otras palabras, el 1% de los embarazos son sobremaduros. ¿Okay? Luego tenemos en las pelvis palpiloides o estrechas, el periodo expulsivo, cuando es periodo expulsivo prolongado, es un factor de riesgo, el periodo expulsivo prolongado, ¿no? Y cuando hay parte instrumentado medio, que ya no se hace, ya pues, ¿no? Medio ya no se hace de salida. Y de salida, el problema está, voy a sacar la cabeza, saca la cabeza. O a veces lo saca por la bendita maniobra de Christeller, que es una maniobra que el cinturón anglosajón no la describe porque nunca la ha aceptado. En Europa sí, en América también. Que te dice que también puede ser, no hay problema si es de salida, es empujar, o sea, sobre el fondo uterino. Entonces, saca la cabeza. Pero después en los hombros viene el problema. Consecuencias maternas, hemorragia posparto, por la tonía uterina, lleva a tonía uterina, a las laceraciones vaginales, a las laceraciones del cuello uterino, y fetales, morbilidad y mortalidad fetal. Lesión más frecuente, parálisis transitoria de ERP o Duchenne del peso braquial, ¿no? Y también puede haber fractura de clavícula o de húmero. Transitoria, el problema es cuando es permanente, ¿eh? Transitoria se va a recuperar el bebé, pero permanente, ahí es el problema. Eso fue un motivo de demanda médico legales, reparaciones civiles tremendas. ¿Quién quiere tener a su hijo con el brazo caído? Aunque sea, aunque sea temporal. ¿Y cómo se maneja? O sea, se manejan con las siguientes maniobras, ¿no? Primero se intenta una tracción suave, como siempre se intenta, y no sale, no insistir. Y cuando uno ve que la cabeza regresa, es porque si no la tortuga hay una histosia de hombros. Hay que hacer una buena episiotomía, no porque solucione el problema de la histosia, sino no va a dar sitio para hacer la maniobra que vamos a hacer. No va a dar sitio para hacer la maniobra que vamos a hacer. Y después de limpiar la boca y la nariz de recién nacido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estas maniobras. La vamos a ver, no voy a explicar, está detallada acá, pero se la voy a dejar. En la maniobra de compresión o presión suprapúbica, es la maniobra de Basante, ¿no? Que es la presión que se ejerce sobre el pubis, o sea, el hipogastrio. Asociada a McRoberts, que van a ver la maniobra, que consiste en hiperflexionar los muslos sobre el abdomen materno, o sea, dos personas tienen uno a los lados, están en las pierneras, los miembros inferiores están en las pierneras, y se los lleva hacia el abdomen y se abduce. Se lleva y se abduce. Necesitas dos ayudantes. Eso va a ampliar la pelvis. Y pues, más la presión suprapúbica, ¿no? Que es la maniobra más anti, como a Robert, soluciona el 90% de la distosia de hombro. Si no funciona, puedes hacer el nacimiento del hombro anterior. Del hombro anterior. Acá. Bueno. Entonces puedes hacer el nacimiento del hombro anterior, lo vamos a ver cómo se hace, porque más vale, si una figura vale más que 1000 palabras, un video vale más que 1.000.000 de palabras. Vamos a ver el nacimiento del hombro anterior, que se le llama maniobra de Rubin. Si no funciona, puedes hacer acá, antes que esto, acá me he equivocado, porque debe ser el nacimiento del hombro posterior, que es la maniobra de Jacquemier, lo vamos a ver. O haces la maniobra de Wood, o de tornillo de Wood, también lo vamos a ver. Finalmente puedes hacer la maniobra de Gaskin, que es el nacimiento en 4. Ya los hombres saben que es en 4, ¿no? O sea, en 4,
O sea, en 4 patas se refiere. La mujer se va a poner a las 4 y así van a ser el bebé. ¿Ok? Entonces, acá está descrito, pero mejor, como les digo, les voy a presentar este video. Ojo, dice, pasa un minuto y no salió el hombro anterior. Una vez pulsada la cabeza, el feto solo rota, ¿no? Y viene la salida del feto. O sea, normalmente pasa eso solo, sin hacer nada. Pero si pasa un minuto, salió la cabeza y siente que se regresa, no rota incluso, la rotación externa, hay una distosia de hombros. Ya, acá están hablando, se lo explico, dice maniobra de Robert no salió, porque en realidad la primera maniobra que se hace es la Roberts. Pero lo que se aconseja es hacer Roberts con presión suprapúbica. Las dos, porque la combinación de las dos hace que se resuelvan el 90% de las distorsiones de hombro. El Roberts es hiperflexionar los muslos sobre el abdomen de la madre y abducirlos, abrirlos. Y la presión suprapúbica de Masanti es poner acá el puño y van a explicar cómo se hace, porque tiene que ver, no es que se aplica verticalmente la fuerza, sino se aplica de acuerdo a dónde está viendo el bebé, hacia dónde está viendo el bebé. Porque lo que se intenta es que el diámetro, el eje de los hombros está en vertical, en antero posterior, vaya oblicuo, para que salga el hombro, el miembro superior. Para que el hombro anterior salga, ¿ya? Acá hablan de zona vesical. De hecho, toda paciente tiene que estar con la vesícula vacua para hacer estas maniobras. Tiene que estar con la vesícula, la vejiga vacua. Episiotomía hemos dicho que tiene que hacer, ¿no? Y dicen, en cualquier momento se puede hacer esto, como se puede hacer el gasling, poner a la paciente en posición de 4 y que naja de 4, como los animales. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Eso es importante. La presión suprapúbica se dice en el sentido de la mirada del bebé, en oblicua. ¿Ya? Lo que se busca es que se haga oblicuo el eje de los hombros, para que salga el hombro anterior. Mira a otro lado. Doctor, doctor, disculpe, el audio no se escucha. Es que está, el origen del audio es así, bajo. O sea, lo que está explicando yo se lo digo. Está haciendo, o sea, lo que está explicando, acá está explicando cómo se hace
la dirección de la fuerza, o sea, de la presión. Entonces, voy a bajar el volumen, porque tienes que hacer la presión esta hacia abajo y en oblicua en dirección de a dónde está viendo el bebé. Si está mirando por otro lado, la presión va hacia el otro lado, ¿ves? Eso es lo que te explica. ¿Sí? Para lo que estamos buscando es que se ponga en oblicua el hombro, ¿no? Obviamente se hace esa presión y se jala. Si no jala el bebé, no se insiste. Cada maniobra se puede repetir 2 veces, pero por diferente operador. Se puede repetir 2 veces con diferente operador. ¿Ok? Esto es lo que está explicando acá en la maniobra de presión suprapúbica o maniobra de Passanti. Entonces ahora va a aplicar que es la maniobra de Rubin. Si no salió la cabeza, va a aplicar la maniobra de Rubin, que es lo mismo buscar poner en oblicuo el eje de los hombros, pero metiendo la mano. Por eso tiene que haber un apicio. Va a meter la mano hacia el hombro anterior. Esto es lo que voy a explicar. Lo que he explicado, que mete los dedos hacia el hombro, buscando el hombro del bebé. Entonces, se busca con el mover los hombros, empujarlos, a que sean, ¿a qué dirección? En la misma dirección donde está viendo el bebé. ¿Ya? No al revés. Lo que mande, ¿a dónde mira el bebé? ¿Ya? Si está mirando hacia acá el bebé, en este caso está mirando a la izquierda de la madre, entonces los dedos deben buscar empujar el hombro así, hacia la izquierda de la madre. Si fuera al revés, entonces tendría que empujarse hacia la derecha de la madre. ¿Está claro? O lo repito, ¿ah? Sí, podría repetirlo, doctor. Ya, mira, cuando se hace la maniobra de Masanti, acá han explicado, lo repito, acá, ahí está explicando. Maniobra Masanti es presión suprapúbica. Si el bebé está mirando a la derecha de la madre, la presión debe ser hacia la derecha de la madre, hacia abajo a la derecha, en oblicua. Porque lo que busca es que el eje que está de los hombros, que está en antero-posterior, vertical, vaya oblicuo. Al hacerse oblicuo, se jala la cabeza y va a salir el hombro anterior. Eso es lo que se espera. Que al hacerse el hombro oblicuo, está impactado con el pubis. Está impactado con el pubis. O atorado con el pubis. Al hacerlo oblicuo, al jalar va a salir el hombro anterior. Y si sale el hombro anterior, salió el bebé. ¿Ok? Pero si el bebé, como explica acá, no está mirando a la derecha de la madre, o sea, no es izquierda la posición. La posición del bebé es derecha, voltea, es derecha la posición. Entonces la presión debe ir hacia la izquierda de la madre, al revés. Abajo, hacia la izquierda de la madre, buscando que el hombro pase del eje antero posterior a oblicuo, de vertical a oblicuo. ¿Ok? Entonces una presión vertical sobre el pubis, sobre el epigastrio. Es hacia abajo y hacia un lado. ¿Okay? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ya, ahora va a aplicar la maniobra de Rubin. Rubin busca lo mismo, poner los hombros en oblicua, a que al jalarlo se desimpacte el hombro con el pubis y salga, ¿no? ¿Ok? O se desimpacte el hombro con el sacro y que salga el bebé. Entonces va a explicar, como no ha funcionado la de Masanti, voy a usar Rubin. Pero Rubin lo que hace es meter los dedos y empujar con los dedos el hombro. Empujarlo para hacerlo oblicuo. Eso es lo que va a hacer. Igualito, va a depender hacia dónde se empuja, depende de la mirada del bebé. Es lo mismo, pero por dentro, empujando con los dedos. Mete los dedos, está mirando para la izquierda,
Entonces, con mis dedos voy a empujar el hombro a la izquierda. Si está a la derecha, con mis dedos voy a empujar los hombros hacia la derecha de la madre. Pero si está a izquierda, a la derecha de la madre. Si está en derecha, hacia la izquierda de la madre. ¿Está claro? Ahora va a Sí, explicar la doctor. maniobra, el tornillo de Woods. ¿Ya? Eso es lo que está explicando ahorita. ¿Cómo se hace la maniobra del tornillo de Woods? Se da vuelta la cabeza y siempre se gira porque está viendo hacia el perineo, hacia abajo. ¿Ve? Hacia abajo. Si no sale, hace una segunda vuelta y se continúa el círculo. Vean cómo mueve el bebé. Te vas a girar 180 grados. Siempre la primera vuelta hacia el perineo, hacia abajo del primer bebé. 180 grados y ahí puede salir el hombro. No sabes si vuelve a girar siempre en 180 grados, pero siempre dando el círculo. ¿Sí? Eso es lo que está explicando. Entonces ahora lo que está explicando es la maniobra de Jacquemier. ¿Ya? La extracción, el nacimiento del hombro posterior. Miren, ahí está metiendo la mano abajo, bajo un hombro y el otro hombro, y darle la vuelta. Perdón, esa es la maniobra de Wood, dando la vuelta. Perdón. Todavía no está explicando Jacquemier. ¿Ya? Pero repito, la maniobra de Wood de tornillo lo que consiste es darle girar al feto en 180 grados, ¿no? Utilizando los dedos de la mano derecha e izquierda del examinador, ¿no? El dedo índice y el dedo medio. Entonces, el dedo índice y el dedo medio de la mano izquierda va a ir hacia el hombro anterior. Y la mano derecha va a ir al hombro posterior. Entonces, vamos a empujar y vamos a hacer el Wood dándole la vuelta a 180 grados, mirando siempre primero hacia abajo. Siempre hay que mirar periné, da la vuelta, rota 180 grados mirando el periné. 180 grados. O sea, en vez de estar mirando, es en derecha y está mirando hacia las 3, entonces le voy a dar una vuelta de 180 grados para que mire hacia las 9. Si no salió el bebé, le doy otros 180 grados y de 9, mira, ya sigo el círculo y voy de las 9 otra vez a las 3. En eso va a salir el bebé. ¿Ok? Porque es rotarlo y jalarlo. ¿Correcto? Esa es la maniobra de tornillo de Wood. Funciona. Si no funciona, hacemos el hombro posterior o maniobra de Jacquemier. Aquí consiste en ayudarnos con la mano y meterla a la vagina, ¿no? Hay que meter la mano a la vagina a buscar el brazo posterior, el antebrazo, y deslizar el antebrazo sobre el abdomen y el tórax del bebé, jalarlo y sacarlo hacia afuera. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. ¿Ve?
Consiste solamente en meter la mano, buscar el antebrazo, ¿no? Posterior, y deslizarlo sobre el abdomen, sobre el tórax del bebé y sacarlo hacia afuera. Esa es la maniobra de Jacquemier. Y lo que requiere es espacio, por eso tiene que haber una buena epicio. ¿Ya? Si fracasa esa maniobra, entonces, como dice en el video, yo paso la maniobra, la que queda cuáles no han hecho, la de casa. Busca la manito del antebrazo, lo desliza por el abdomen, el tórax, jala, 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 jala y sale. ¿No? Y ahí lo tracciona y sale. Y si no sale, se saca el brazo y no sale el bebé, lo pones en 4 patas. Ahora, si no funciona nada de eso, ¿qué va a suceder? Entonces queda hacer una maniobra que se llama de Sabanelli, que consiste en regresar al feto al útero, siguiendo los movimientos del feto que hace cuando nace. ¿Ok? Bueno, estas maniobras tienen un nivel. Hay maniobras de primer nivel, la tensión de segundo y de tercero. Entonces, generalmente, por decirte, la maniobra de Sabanelli, regresar al bebé, es una maniobra de tercer nivel, obviamente, ¿no? Para llevarlo a la cesárea. Entonces, esto es, pues, en verdad, si eso pasa y estás en primer nivel y dices, no, voy a referir, no fracasó, porque en primer nivel tú puedes hacer más Robert y más Santi, presión suprapúbica y más Roberts, soluciona el 90%. Y en primer nivel se puede hacer. El problema es que no funcione. Entonces, en primer nivel puedes hacer la maniobra de Rubí también. Y si no funciona, puede ser Jacquemin, también podrías hacerlo. Como son invasivas, también se puede hacer. Aunque en la teoría son maniobras de segundo nivel. El problema es que si fracasa, después tienes que referir al paciente y la paciente tanto tiempo con la cabeza afuera, el feto van a ser, se va a morir o van a ser asfixiados. Ese es el asunto. ¿Ok? ¿Está claro? Creo que se ha entendido mejor con el video, ¿no? Sí, Comenten. doctor, con mi video estaba más claro. No, doctor, me parece que no. O sea, explíquelo nuevamente. Doctor, la maniobra de McCain es en el sentido antihorario, ¿verdad? Jacquemin. Sí, Jacquemin, perdón. ¿La rotación es en sentido Claro. antihorario? O sea, Jacquemin es meter la mano por la vagina, por la parte posterior, por la horquilla, por ahí metes la mano y tú buscas es el antebrazo, la mano, para deslizarla sobre el abdomen, el tórax, jalarla y sacarla. ¿No? Y una vez que está afuera, jalas y ya supuestamente ya se liberó ya y debe salir. Pero podría ser que no salga. Entonces ahí te queda como último recurso poner a la paciente en 4, posición de 4 patas entre comillas, y así puedan hacer el bebé, ¿no? Ahora, si eso fracasa, quedaría la maniobra de Sabanelli para introducir al bebé, regresarlo, ¿no? Y eso es lo que se debe hacer, o sea, se debe regresar y referir a donde hay una sala de operaciones. Pero de hecho que el bebé va a nacer. La Deprimido. maniobra donde se rotaba, esa, no me acuerdo el nombre, la que es anterior a la Jacquemin, esa es en rotación antihorario, la que explicó de La las 3 a las rotación, la de 9. Rubin. La de Rubin, Ah, ahí está, esa, la de Rubin. la de Rubin, la primera maniobra, va a depender, o sea, no es que sea antihorario, va a depender hacia dónde mira el bebé. Tú tienes que hacer el movimiento hacia donde mira el bebé. Si el bebé está en posición izquierda y está mirando, si está en posición izquierda, el bebé va a mirar a la derecha de la madre. Entonces el hombro vas a empujarlo hacia la derecha de la madre. Entonces ahí sería antihorario. Pero si la posición es derecha, el bebé está mirando a la izquierda de la madre, el hombro tú lo vas a empujar hacia
la izquierda de la madre. El movimiento sería en sentido horario. Lo que interesa es que el movimiento tiene que ser hacia donde mira el bebé. Es igual que la presión suprapúbica de Masanti, la presión debe ser no en vertical, sino en oblicua, hacia donde mira el bebé. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, ahora sí me ¿Me quedó dejé claro, doctor. entender? Gracias. Sí, ahora sí. Ok. Pero hay que evitar el podálico y el transverso, se pueden prevenir, y una medida preventiva es la versión externa. Es convertir el podálico en cefálico o el transverso en cefálico. ¿No? Y este es un procedimiento que transforma estas presentaciones y que tiene un porcentaje global de éxito de 63%. 56% en primíparas, 68% en multíparas. ¿No? ¿Ok? La indicación está en situación no longitudinal o presentación podálica en cualquiera de sus variantes, idealmente entre las 35 y las 37 semanas, ¿no? Y puede ser aceptable entre 34 y momento de parto. Las condiciones, ¿cuáles son? Que sea un feto único, ¿no? Que no sea cefálico, está a las 35 semanas, ausencia de contraindicaciones para el parto vaginal, o sea, no deben contraindicación para el parto vaginal, porque si la paciente es baja o previa, no vas a hacerle la maniobra. Y debe haber una ecografía de menos de 2 semanas en que veas la biometría fetal, el tamaño fetal, porque después del podálico es por un feto de macrosomio 4500, no vas a voltearlo, ¿no? Un transverso. Y el bienestar fetal está documentado, o sea, si el bienestar fetal está comprometido, es un feto, por ejemplo, con retardo de crecimiento intrauterino, vas a hacer, no vas a hacer eso. ¿Sí? Entonces, hay contraindicaciones absolutas como gestación múltiple, anomalía de presentación, infecciones maternas activas como HIV, hepatitis B, hepatitis C, inseminación RH, amniorresia, o sea, están rotas, trastorno de coagulación, incluye tratamiento con heparina, malformación fetal que dificulte o contraindique el parto vaginal, ¿no? Y el retardo de crecimiento intrauterino. Se dice que con uno, bueno, hay estadios ya, que con 2 ya no, sería contraindicado, ¿no? Las relativas serían cesárea anterior, que hay una cesárea previa, porque hay 2 cesáreas previas, ya debía ir a parto vaginal. O sea, en realidad, todas las cesáreas anteriores 2 veces generalmente van a cesárea. La teoría dice que se podría intentar, pero eso no se cumple. O sea, general, ya es casi un consenso que la cesárea anterior 2 veces va a cesárea. Hipertensión de la cabeza, que haya preeclampsia, que haya trabajo de parto ya iniciado o que haya oligoamnios. En realidad, estas relativas para mí, honestamente, yo te diría que yo en oligoamnios no intentaría esa versión. La versión es algo complicado. No hay experiencia. En nuestro medio hay una resistencia para hacer versiones. Hay una resistencia. Y en la Menana, por ejemplo, yo les digo, no se hacen versiones. ¿Y yo intentaría hacer una versión en oligoamnios? No la haría, honestamente, no la haría. Con el trabajo de parto ya iniciado, no me parece contraprudente, honestamente. ¿Ok? Y acá le dejó un trabajito de medicina alternativa, que es la versión de presión podálica o sección transversa acefálica por medicina alternativa. Y es a través de la moxibustión. ¿Ya? Es un trabajo publicado en JAMA. Y miren, aplicar moxibustión, o sea, calor al dedo meñique de la gestante, a los 2 dedos meñiques de la gestante, puede provocar que el feto que está en podálico pase a cefálico. Así de esta manera. Eso es medicina china. Parece que provocar calor en estos puntos provocan en la madre contracciones fisiológicas, ¿no? Abundantes que hace que el feto lo haga rotar. Esa sería la teoría. Se los dejo como una curiosidad. Todo lo que se ha conversado en esto está extraído del libro de obstetricia, la Biblia de la obstetricia, de la última edición, y del libro de la séptima, que es antigüita, pero que es muy buena, que es de Schwartz, ¿no? Muchas gracias, es todo lo que quería decir. Ahora sí, pregunten lo que quieren, con toda confianza. Estoy para contestarles.
Doctor, una consulta. Hay en las distancias de hombro, cuando usted estaba mencionando las maniobras, ¿hay, digamos, un tiempo máximo que deba tenerse en cuenta antes de referirlo a que se realice una cesárea? Mire, lo ideal de las extensiones de hombros, después del minuto de salida de la cabeza, debe estar la extracción dentro de los 5 minutos siguientes. O sea, todo es rápido. Si pasan más de 5 minutos, el feto puede que nazca todo eso, pero van a ser comprometidos. Ya no es que va a estar una hora haciendo una maniobra. No, 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 no. Todo tiene que ser al toque. Si no, va a haber mayor posibilidad de mortalidad perinatal. De hecho, maniobras mal hechas, y yo lo he visto, no voy a decir qué hospital, no ha sido en la Menara, fue una rotación que yo hice cuando era residente. A un feto lo decapitaron intentando sacarlo por vía vaginal. Lo decapitaron. ¿Ya? Y estaba indicado, o sea, no, ¿se pudo predecir esa? Sí, se pudo predecir, porque el feto, ¿sabe cuánto pesó? 4 kilos 550. Obviamente, ese parto no tiene que haber sido funcional, o sea, debe haber sido disfuncional, y el partograma debe haberlo reflejado. Solo que lo llevaron al extremo y pasó lo que pasó. Sale la cabeza y ya no salen los hombros. Se lo sacado y no pudieron. Tanto jalaron en la desesperación que decapitaron al feto, al bebé. ¿Ya? Eso no me lo han contado, yo lo he visto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? En la Menara hubo un caso de casi una distancia de hombros supuestamente y no salió. Pucha, y tuvieron que regresarlo, ¿no? O sea, Sabanelli no sale, hay que regresarlo. Pucha, un domingo era. Y quieres invade el bebé a cesárea. Pucha, y sorpresa, sorpresa. Lo que le decía, ¿no? Esto estoy hablando en los 90. Esto fue el año, mira, así preciso te lo voy a decir en qué año fue. En el año 96. Llega una paciente bajo de parto, avanzada, con el parto vaginal, no sale la cabeza, va a cesárea. Y el feto no era un feto, eran dos, era un siameses, toracopagos. Por eso que no salía la cabeza, pues era siameses toracopagos. Murieron a los 3 días, murieron. ¿No? Y mejor, porque mucha que compartían el corazón. Estaba complicadísimo. Por eso le digo, antes era bien frecuente que al momento del nacimiento, recién al momento del parto, se diagnosticaba el embarazo múltiple. O sea, hasta antes de la época de la ecografía, el 50% de los gemelos se diagnosticaban en el momento del trabajo de parto. O sea, en el expulsión. O sea, ya sale un bebé y se dan cuenta, ¡ay, acá hay otro! O ibas a la cesárea por feto podálico, sacabas uno, ¡uy, acá hay otro! Yo viví esa época, cuando la ecografía no estaba tan como es ahora. Ahora toda la gente tiene una ecografía. Incluso ahora todavía hay ese problema de pacientes no controladas. ¿Alguna otra pregunta? Ya, los chicos todavía. Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de los bebés que nacen con tortícolis muscular, ¿necesariamente siempre es congénita o puede darse porque ha habido una manipulación al momento del nacimiento? Tortícolis, que no he visto nunca. No he visto nunca. Honestamente nunca he visto. Para mí es nuevo, o sea que un recién nacido tenga tortícolis. Sí, tengo un familiar que nació así con tortícolis muscular y bueno, a su mamá No, le dijeron que era era congénita. porque sí, que era probablemente antes del nacimiento ya había estado dentro del útero así, pero no sé si eso se No, explica no creo. realmente porque es Honestamente no congénita. creo. No creo. Debe haber habido ahí un problema de una distensión muscular o algo al momento del nacimiento. Fue parto vaginal. Sí, Nació por parto vaginal.
No, Sí. a mí me parece, yo nunca he visto, mira, yo tengo 31 años de esta especialidad y nunca lo he visto. No he visto eso, o sea, nunca he escuchado tortícolis congénitos. De verdad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿les ha gustado la clase o no? Sí, doctor, estaba didáctica, ¿Cómo? gracias. Ha estado entendible, ¿no? Bien, muchachos, ha sido un placer. Será hasta la próxima clase, que es la próxima semana. Tengo con ustedes también, creo que el próximo miércoles, creo que quedé con la delegada, ¿no? ¿Está la delegada por ahí? Sí, doctor, soy la que le estaba respondiendo. Jeje. Quedamos para el próximo miércoles, ¿no, Linda? Sí, doctor, porque me comentó que no podía los Porque días está jueves programada y para por eso la viernes, de... ¿no? Está programada para viernes, creo, ¿no? Esa clase es Mm, grande, o sea, esa clase es larga. sí, También vamos a hacerla a las 6 de la tarde. A ver si a las 6 podemos empezar, porque esa clase es larga, porque tenemos que ver hemorragias de la primera mitad del embarazo, lo que se refirió a mola y tópico. Y después a la segunda mitad del embarazo, que es placenta previa, DPP, ruptura uterina, basa previa y ruptura del seno marginal. Es una clase grande. ¿Ya? Bueno, ha sido un placer. Gracias por su paciencia y será hasta la próxima. muchas gracias, doctor. Hasta la próxima semana. A ustedes.